Esta es la cuarta ocasión en un encuentro iberoamericano que me encuentro aquí en Monterrey. Y quiero decirles que esta congregación, en lo que yo sé, es la que lleva la delantera en cuanto a organizar encuentros iberoamericanos. Que yo sepa, tiene 4, 92, 2004, 2014 y 2025. Y que yo sepa, República Dominicana tiene 3. Tiene 3, República Dominicana. Colombia tiene 2. Guatemala, que yo sepa, tiene 2. Estados Unidos tiene 3. No sé de otro país que tenga más de 1. Nicaragua también tiene 3. Yo nomás conocí el de 2013. Sí. ¿Quién más tiene más de 1? Costa Rica tiene 2. El Salvador 2. Dominicana. Ok, yo tengo en mis noticias, tengo 3, ¿sí? ¿En qué año fue el primero? 1990. ¿El segundo? El segundo fue en La Vega, el año 2000 hubo uno en La Vega. Ok. En La Vega se han hecho los dos. En Jarabacoa uno y en Santo Domingo dos. Entonces son 4. Entonces van empatados con Monterrey. Ok. Bien. En Dominicana solamente he estado una sola vez en el 2015. ¿Alguien más por ahí levantó la mano? Honduras, 3 también, es cierto. Honduras también. Bueno, pues aquí en los encuentros siempre he dicho que sí. Canadá sí es cierto, organizó un encuentro. Canadá. En Estados Unidos me acuerdo que California, 1. Nashville, 2. Dallas, 1. 2003. Bolivia, 1 en La Paz. Perú, 2 en Lima y en Cusco. Es cierto. Puerto Rico, 2. Yo me acuerdo que yo fui en el 97 y luego en el 97, no me acuerdo en qué otro año, me acuerdo por mi compañero y amigo José Antonio Quiñones. Panamá 1 también. Bueno, lo que quiero decirles es que este es un camino emocionante de los encuentros. Dice un dicho que rodando las piedras se encuentran. Cada año, cuando tengo oportunidad de participar, veo a los que conocí en el 92. En el 92 conocí a Juan Ramón, conocí a nuestro hermano Henry Roncancio, por primera vez lo conocí aquí. Me acuerdo que conocí a Alexander Castellanos, conocí a ¿quién más? En el 92, no me acuerdo quién más, pero de los de Puerto Rico, Dominicana, los conocí en aquellos años. Y ha sido un caminar maravilloso para su servidor el hecho de participar en estos encuentros iberoamericanos. Bien, y felicito tanto a República Dominicana como a esta congregación, porque quiero decirles que Jardín Español es la única congregación que ha organizado los 4 encuentros. Ninguna otra congregación de toda la República Mexicana, habiendo ciudades tan grandes como la Ciudad de México, como Guadalajara, o habiendo otras congregaciones en esta gran ciudad de Monterrey, nadie ha tenido el valor de organizar un encuentro iberoamericano. Solamente
Jardín Español. Y yo quiero decirles, hermano Mario, todos los hermanos aquí, que Dios le bendiga por este esfuerzo, porque es una bendición para cada uno de nosotros, quienes venimos y nos gozamos en esta gran comunión que tenemos año tras año. Ahora, yendo a nuestro tema, tuve dos problemas para este tema. Primero, el hermano Mario me sugiere fortalecidos en la unidad. Y mi primera pregunta, ¿cuál unidad? Sí, fortalecidos en la unidad. Y yo digo, ¿cuál unidad? Y entonces hablé con el hermano Mario, ¿sabes qué? Le digo, no puedo lograr ese tema, mejor cámbiame el título para fortaleciendo la unidad. Ahí sí puedo trabajarla. Pero aún así, fortaleciendo la unidad del de anoche, bueno, tengo bastantes tachas. ¿Por qué? Porque el hermano Marcelo ya tocó este punto y ya está tachado. El hermano Rada, hoy en la mañana, tuve que tachar hoy en la mañana otro punto. El hermano Rivera ayer tenía que estar tachando más puntos y me quedé sin nada. Nuestro hermano también. Tuve que tachar varios puntos en mí. Y ahora digo, ¿y ahora qué voy a decir? Bueno, el asunto es de que tienen razón todos los que han expuesto, porque la unidad no la tenemos, pero sí podemos fortalecerla. La vida cristiana fue diseñada por Dios para vivirla en comunidad. Y un espíritu de comunión y de unidad viene a ser el resultado de una vida en santidad, de una vida piadosa, por lo que si la santidad y la piedad no son ejercitadas y perfeccionadas constantemente, difícilmente se perfeccionará la unidad. Y la unidad no es un tema simplemente de la iglesia. La unidad a través de la historia humana ha sido una preocupación. Familia, sociedad, gobiernos. No solamente es un punto, es una cuestión del cristianismo. Filósofos, historiadores, humanistas luchan por la unidad. Años antes de Cristo, un fabulista griego, esclavo, relató una pequeña historia. Dice Esopo, el fabulista, que un padre, estando ya anciano, cerca de morir, mandó llamar a sus 10 hijos y les presentó un manojo de 10 varas. Y les dijo a cada hijo le entregó, rómpelo. Todos los 10 hijos, cada hijo le pasó a otro porque nadie pudo romper ese manojo de 10 varas. Una vez que nadie pudo romper ese manojo de 10 varas, entonces le quitó la correa que lo sujetaba, luego le empezó a dar a cada uno su varita. Rómpanlo. Y fácilmente lo rompieron. ¿Cuál es la lección de Esopo? Que si los hijos están divididos, su vida puede romperse, pero si están unidos, serán irrompibles. El Evangelio nos decía nuestro hermano Josué, en la universalidad del Evangelio. El Evangelio impactó a un mundo grecolatino y hebreo. ¿Por qué? Porque predicaba de que todas las personas eran aceptos.
aceptos ante Dios. Porque la mitología y la filosofía griega es que había un ser supremo y había un lugar, el Topos Uranos, donde solamente el ser perfecto habitaba y que ningún ser humano podía llegar a ese lugar, a esa perfección, y que la perfección solamente lo tendríamos que tener en la imaginación. Pero ¿cómo podríamos ascender a cierta altura? Sí podemos subir si somos iluminados. Y por eso los dioses crearon algunos iones para que si la iluminación de esos iones yo pudiera ascender algo. Y a través de esa filosofía, cuando conocen el cristianismo, lo transformaron en un evangelio pervertido. Y dentro de las sectas de ese evangelio pervertido, empiezan a surgir ideas como que, por ejemplo, esta: puesto que nadie puede ser perfecto, la única manera de llegar a la perfección es castigar este cuerpo sumiéndolo en el pecado. Y utilizaron un texto del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, así que yo con la mente sirvo a Dios y con el cuerpo el pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pensaron que no había un acceso al ser eterno. Por lo que, repito, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos ofrece acceso al ser perfecto. Y nos da la oportunidad a nosotros de ser perfectibles. Ya lo decía uno de los predicadores aquí, citando Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 15. Gerson fue el que tocó este punto. Yo no pretendo haberlo ya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia adelante por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido también por Cristo Jesús. Y luego en el 15 dice: así que los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Entonces tenemos oportunidad de mejorar cada día. De ahí la razón de decirle a su hermano Mario: mejor lo cambiamos por fortaleciendo la unidad. El primer paso entonces para fortalecer la unidad de cada uno de nosotros, y que tenemos que enseñarlo a nuestras congregaciones, es lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, que dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionar la santidad en el temor de Dios, en el respeto profundo a nuestro Dios. Es lo que tenemos que trabajar en nosotros mismos y trabajar en nuestras congregaciones para implementar elementos para fortalecer la unidad. Perfeccionar la santidad también implica dejar la carnalidad que provoca pleitos y disensiones. Lo dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales.
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Por lo tanto, hay un gran desafío: vencer la carnalidad. Tenemos que hacer del evangelio, ya lo dijeron nuestros hermanos expositores, tenemos que hacer del evangelio una vida, una manera de caminar. El versículo 3. Si hay celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es cierto. La falta de santidad implica una vida en carnalidad. Y ahora ya lo citó nuestro hermano Jorge Pérez en la carta de Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 3. Escribe así Santiago. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Las pasiones humanas, falta de santidad, no se perfecciona la santidad, provoca pleitos, disensiones, y los frutos de la carne afloran. Y dice el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sin embargo, el evangelio presenta un antídoto contra toda esta serie de males en el hombre. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, cuando habla de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Dice ahí en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 24, y ahí nos identifica a nosotros: pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cada día, por eso dice el Señor Jesucristo, tenemos que cargar nuestra cruz. El que no carga la cruz y me sigue no es digno de ser mi discípulo. Tenemos que aplicarla en nuestra vida y tenemos que enseñarla en nuestras congregaciones. Tenemos que cultivar un espíritu de humildad que nos llevará a colaborar en unidad con el cuerpo de Cristo Jesús. Otro texto ya mencionado, Romanos capítulo 12. Pero aquí hay un punto que quiero hacer notar. En Romanos capítulo 12, el versículo 2 lo sabemos de memoria. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Parece que conformación no es cambio, pero sí es un cambio. Pero es un cambio externo. Dice el diccionario griego que la conformación viene del término metasquimatizomai, que quiere decir un cambio externo.
No cambien externamente. Porque el cambio externo lo ofrece el mundo. Sino transformaos. Y la transformación, también dice el diccionario que viene de la palabra metamorfo. Y de ahí la palabra metamorfosis. El cambio que viene de lo interno. Y del que hablaba, no me acuerdo quién en esta mañana. Espíritu Santo, espíritu, luego alma y luego cuerpo. ¿Sí? Espíritu Santo. Conexión con nuestro espíritu. Trabajo en el alma y que se traduce en una conducta corporal. Eso es transformación. Transformados por medio de la renovación. Renovarnos cada día. Renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis y llegar a ese punto. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Que sea para cada uno de nosotros como agradable y perfecta. Que sintamos esa felicidad de vivir una vida con esas cualidades espirituales. Bien. Ahora, ha habido muchas recomendaciones a través de la palabra de nuestro Dios. Nuestro hermano Iván el día de ayer habló de cómo tenemos que manejar el concepto de la muerte, tanto la muerte física como aquella muerte espiritual, pero muerte, sepultura y luego resurrección. El verdadero significado, si la vivimos, sí. Me acuerdo mucho de esta relación personal con Dios. Me acuerdo del padre de Russell. Lo conozco, nuestro hermano Bob Brown. En una ocasión en Houston él predicaba una relación personal con Dios. Y nuestro hermano Bob Brown decía, esa relación que tenía Abraham con Dios era una relación personal. Decía nuestro hermano Bob Brown y dice, yo no creo que Abraham se haya acercado porque fueron a visitarlo, ¿se acuerdan? Las tres personas. Y luego les dijo, ¿a dónde van? Pues vamos para Sodoma y Gomorra. ¿Y a qué van? Pues vamos a destruir las ciudades. Y entonces se acuerdan de lo que hizo Abraham. Empezó a reconvenir a Dios. Bueno, y por si acaso, dice Schumann Brown, dice, yo no creo que le dijo, y por si acaso, dice, yo no creo, dice, y luego como él trabajó en Aruba y en toda la parte de las Antillas y luego en Venezuela, dice, yo no creo eso. Yo pienso que le dijo, oye chico, ¿cómo te atreves dónde se te metió esa idea? ¿No piensas que es injusto? Bueno, empezó a hablar como caribeño, hermano Bob Brown. Dice, yo creo que es así la relación con Dios. Y luego decía él, tuvo una experiencia en Caracas. Una hermana llegó a bautizarse. Y desde el primer momento que se bautizó esta hermana, dice, tenía una emoción de ser hija de Dios. Y dice, yo tengo un hermano mayor que es Cristo Jesús. Y tengo un Padre Celestial que me tiene una herencia. Quiera mi Padre Celestial que me lo dé pronto, dice. Y dice el hermano Bob Brown, dice, yo pienso que esta hermana se va a morir pronto. Y dicho y hecho, dice, una mañana me llamaron por teléfono en mi oficina que nuestra hermana había sido atropellada por un carro, por un vehículo.
Salí corriendo, dice, me dijeron en qué lugar estaba. Y cuando llegué a lo lejos vi una multitud de gente. Dije, de seguro está viendo el cadáver ahí, o está viendo esta persona ensangrentada. Dice, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que me abrí camino entre la multitud y vi que la mujer estaba sentada predicándoles a aquella gran multitud. Y le dice, ya me voy con mi Señor. Yo ya estoy presto, estoy muy contenta de que mi Padre Celestial me va a recibir en estos momentos, porque estaban esperando la Cruz Roja, la ambulancia. Dice, yo no quiero ir en la ambulancia, yo quiero que ya me reciba el Señor. Se acostó y falleció la señora. Dice, a estas cosas a mí me impactaron. Dice, y vi que ciertamente es posible tener una relación personal con Dios. Y decía nuestro hermano Bob Brown, quiera Dios y que nos ayude para que tengamos esa misma esperanza. Es una fe que cambia. No es un conformismo, no es una conformación, es una transformación. Entonces, como cristianos en el liderazgo, sean ancianos, sean diáconos, predicadores, maestros, evangelistas, en el liderazgo todavía hay mucho trecho que recorrer para lograr por lo que Cristo oró. ¿Qué tenemos que hacer? La palabra de Dios nos da las indicaciones que tenemos que hacer. Necesitamos constreñimiento ante el amor de Cristo para dejar de ver la carne y mirar espiritualmente. Que el amor de Cristo nos constriña. Decía Fray Miguel de Guevara en una de sus poesías, básteme el verte crucificado, básteme el ver tu amor por mí, básteme el ver que dejaste el cielo por mí para venir a personificar un ser humano y que das tu cuerpo perfecto y das tu sangre. Básteme eso, que aunque no hubiera cielo, te amara, aunque no hubiera infierno, te temiera. No es menester que me des eso para que yo te ame. En otras palabras, nos invita a que tomemos esa actitud que nos habla, del que nos habla el apóstol Pablo en su carta segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. El efecto, versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El constreñimiento. Que el amor de Cristo nos constriña de tal manera que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, para que ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Que obre ese cambio. Y cuando eso ocurra, amados hermanos, cuando ese constreñimiento invada cada fibra de nuestro ser, va a cambiar nuestra conducta hacia los demás. Porque dice aquí en el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según qué, según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no habrá diferencias. A nadie conocemos según la carne. Aquí desaparece
Aquí desaparecen para los ojos cristianos todas las características físicas del ser humano. En el cuerpo de Cristo desaparece el racismo. Ya no hay racismo. Todos somos hijos de Dios. Y aquel himno que tanto emociona y que hace mucha falta que lo tengamos en cuenta, dice: ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Roja, negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Así será. Sí. Desaparece todo cuando el amor de Cristo nos constriñe. Cuando nosotros somos constriñados por el amor de Cristo y vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. A nadie más veremos según la carne, porque realmente existe mucho racismo. Hay naciones, por ejemplo, su servidor siente más seguro en Estados Unidos, porque el racismo es penado. ¿Sí? Allá sí, en una ocasión, mi esposa, hace muchos años, fuimos a llevar a nuestro hijo a un pueblo que se llama Marble Falls, a 1 hora de Austin, y llegamos a un restaurante y nos sentamos. Y tardaron un poquito, llegó otra pareja norteamericana y le dieron de comer. Y de pronto que le llaman la atención a la mesera. Le llamaron la atención, dice: ¿y estos clientes? Vino a disculparse la mesera y dijo: discúlpeme, francamente no me di cuenta, la comida es gratis para ustedes. Coman todo lo que quieran. Sí. Eso no ocurre en México. Eso no ocurre en México. ¿Sí? He viajado por otros rumbos a Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú. Nunca he tenido esa experiencia. En Estados Unidos sí lo. ¿Sí? Hay países donde hay leyes contra el racismo. No digamos de FIFA. ¿Sí? Donde los futbolistas tienen que ser respetados. ¿Sí? Pero muchas veces dentro de nosotros mismos todavía tenemos ojos humanos. Donde juzgamos a la persona, lo valoramos de acuerdo a su posición económica, de acuerdo al color de su piel, de acuerdo a la medida de su estatura, de acuerdo al lugar de donde procede. ¿Sí? Todavía tenemos eso. Todavía tenemos. Y eso lastima bastante la unidad en la iglesia. Esa es una verdad triste. ¿Sí? Y lo hemos sufrido acá y allá. Me acuerdo hace muchos años, yo fui profesor en México, profesor de literatura. Y había una asignatura ahí que decía lengua extranjera, inglés. Y nosotros como maestros y como representantes de la educación a través del sindicato dijimos: bueno, ¿y por qué? ¿Por qué el inglés? El español, el 75% de su conformación es latín. El 25% lo conforma el griego, el hebreo, voces de Europa, del norte de Europa y lenguas americanas. Si tenemos que hablar bien el español, entonces tenemos que incluir materias, clases sobre los diferentes idiomas que se hablaban en América antes de la llegada de los españoles.
hablamos de maya, del náhuatl, del aymara, quiché y otros idiomas más. Porque es una realidad en nuestra Latinoamérica. Yo procedo de un estado que se llama San Luis Potosí. Y de niño me habían dicho, ¿por qué se llama San Luis Potosí? Porque cuando se pobló este estado, España había caído bajo el dominio de Francia, bajo el rey Luis, don Luis. Entonces, en ese tiempo se descubre este estado. Bueno, lo vamos a llamar San Luis. ¿Pero por qué Potosí? Porque se parece a una región de Bolivia donde hay bastante plata y por lo tanto es San Luis Potosí. Eso fue lo que me informaron. Llego a Sucre a predicar allá y veo, dice, Potosí, 2 horas. Le dije a Elizabeth, vamos a Potosí. Y allá lo primero que hizo el guía es llevarnos a un cerro que se llama el Cerro Rico. Desde 1500 está explotando plata y oro. Hasta el día de hoy se sigue sacando. Pero dicen que en la antigüedad, antes de la llegada de los españoles, era tanto metal que había en ese cerro que explotó. Y en aymara, explosión quiere decir potosh. Potosh. Y los españoles dijeron potosh, Potosí. Entonces, a través de estos idiomas, conociendo idiomas, podemos entender más nuestro lugar de origen. ¿Por qué no enseñar lenguas americanas? Pues logramos que la Secretaría de Educación Pública lo aceptara y entonces en vez de decir lengua extranjera le pusieron lengua adicional al español. Usted lo puede ver si usted es maestro. Pero ¿qué dijo el gobierno? Es que no hay maestros. Tampoco hay dinero. Así es que seguimos enseñando el inglés. Sí. Bueno. Entonces, en la sociedad hay diferencias raciales. Desvaloramos los idiomas que se hablan. O pensamos que el que habla un idioma, sea el náhuatl, sea el maya, es un ser inferior. Su servidor nació en una región tetralingüe. Español, náhuatl, tenec y pame. Su servidor creció siendo bilingüe. Fuera de la casa el español. Dentro de la casa el náhuatl. Sí, así combina uno fácil los idiomas. Fácil. Y en una ocasión un hermano el año pasado me dijo, cada vez que te veo me acuerdo de una congregación que voy a visitar y voy a predicar, dice. Ah, pero ellos hablan otomí, dice. Entonces, como hablan otomí, entonces quiere decir que no saben hablar el español. Entonces tengo que bajarme bastante. Enseñarles bien ligerito para que me entiendan, dice. Y luego, ¿y quién te dijo que el que habla otro idioma no sabe hablar el español? Sí. ¿Quién te dijo eso? México ha tenido personajes muy importantes. Vicente Guerrero, el segundo presidente de la República Mexicana, fue afromexicano. Benito Juárez, presidente de la República, hablaba zapoteco y español. Y quiero decirles algo más. Benito Juárez, juntamente con Comonfort y con el doctor Mora, cuando le quitaron la presidencia, vinieron a Luisiana, se pasaron a Alabama, eso lo tengo en mis notas históricas, y conocieron la Iglesia de Cristo. En los 1850, y luego regresaron a México, y entonces, porque antes de eso,
en la Constitución de México decía religión oficial, ¿cómo decía? Católica. Después de que Benito Juárez y sus compañeros conocieron la Iglesia de Cristo, regresan a México, elaboraron las leyes de reforma y dijeron, cada individuo es libre de escoger la creencia que más le convenga. Eso es historia. Y ese es el efecto del cristianismo que desde Estados Unidos se predicó y que llegaron a conocer los personajes de la historia mexicana. Y todo esto es un cumplimiento de esto que está aquí en las Sagradas Escrituras. Creo que tenemos nosotros que trabajar mucho este aspecto para que nos respetemos los unos a los otros y nos valoremos los unos a los otros porque somos hermanos. Somos hermanos, lo hemos dicho hasta la saciedad, somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Somos partícipes de una sola sangre. Decía nuestro hermano Iván ayer, el bautismo, todos participamos de aquella muerte, de aquella sepultura y de aquella resurrección. Y entonces el apóstol Pablo escribe en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 26 al 28, al 29 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, amados hermanos, dejemos de considerar a alguien como bárbaro, como escita, porque todos somos hijos de Dios. La falta de unidad es peligrosa porque nos puede llevar a la muerte espiritual. Otro fabulista dice que había un conejo y que de pronto es descubierto por unos galgos y empezaron a perseguir al conejo. Y el conejo iba corriendo y corriendo y corriendo y llega a la puerta y estaba otro conejo ahí a la puerta. ¿Por qué vienes tan apurado? Es que vienen dos galgos y me quieren devorar. Galgos, sí. A ver, no son galgos, son podencos. No, son galgos. Te estoy diciendo que son podencos. Y mira, porque corren diferente, que son galgos. Y empezaron a pelearse entre ellos, llegaron los galgos y se los comieron. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros. Si en vez de mirar al cielo, si en vez de mirar hacia nuestra salvación, nos ponemos a pelear entre nosotros por conceptos. Por conceptos que no tienen sentido. En la política, porque yo participé en política, no en otra cosa, sino que a través del sindicato me invitaban, por ejemplo, cuando se hizo la reforma educativa, necesitamos enseñar sobre educación sexual. ¿Quién puede hacerlo? No, pues aquí está Saturnino, el que es cristiano, que se ponga a elaborar los artículos. Y me llevan a San Luis Potosí para elaborar los artículos. Sí. Y varias cosas participé con el gobierno de México. Y ahí aprendí dos términos. La verdadera política consiste de diálogo y concertación. Diálogo y concertación para ponernos de acuerdo. Dialogar y luego concertar. ¿Dónde está la razón? De igual manera los masones se dirigían a su servidor. Necesitamos gente cristiana para que nos oriente. Alcohólicos Anónimos se dirige a su persona. Queremos cristianos que nos orienten.
Pero lo que más aprendí en este punto es que cualquier acto que tengamos, una empresa, necesitamos dialogar. Luego necesitamos concertar nosotros de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. La sociedad demanda del cristiano una manera de ser. ¿Se acuerda usted que Arjona demandaba acción de parte de los cristianos con su canción Jesús Verbo, no sustantivo? Y es lo que dijo uno de los hermanos aquí, no es teoría, no es enseñanza, es una vida. Y Arjona demandaba que si Cristo está en nosotros, que haya acción, que haya una vida. Bien, los de Nicaragua no me van a negar de Rubén Darío. Y eso ocurre ya a finales de los 1800. Rubén Darío en su poesía, no les digo todavía quién es, cómo se llama la poesía, pero dice de San Francisco de Asís, que fue a dialogar con el lobo y le dice, ¿por qué matas? ¿Por qué eres animal irracional? Dices que yo necesito comer. Los hombres matan por gusto, yo no, yo necesito comer. Y le dijo, desde hoy tú vas a tener comida. Ven conmigo al convento y para que ya no mates, para que ya no hagas llorar a la aldea. Digo, está bien, voy a ir contigo. Y se vino al convento, comió de la mano de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís iba a visitar a los feligreses. Ahí recibían a San Francisco de Asís y alimentaban a aquel lobo. Y se volvió un lobo manso, humilde. Pero de pronto San Francisco Asís se fue, se ausentó. Y el lobo, acostumbrado a ser humilde, empezó a ir a las casas. Y de pronto desapareció el lobo. Y empezaron otra vez las matanzas causadas por aquel lobo sanguinario. Regresa San Francisco de Asís a la aldea y otra vez la gente llorando le dice, el lobo que amansaste se ha vuelto malo y otra vez está asolando esta aldea. Va San Francisco de Asís a hablar con el lobo. ¿Por qué has vuelto al mal? Lo que pasa, dice, es que cuando tú te fuiste, yo fui a las casas para que me dieran de comer. Y vi pleitos en las casas. Vi pleitos en los matrimonios. Vi pleitos en las familias. Y un buen día del coraje que tenían entre ellos, hasta a mí me dieron de palos. Mejor me regreso. Me trataban bien porque tú estabas ahí. ¿Te ausentaste? Actuaron como quisieron. ¿Sabes qué, San Francisco de Asís? Déjame en el risco. Déjame en libertad. Vete y déjame aquí. San Francisco de Asís no dijo nada. Volteó. La oración de San Francisco todavía nos toca porque la brisa de la noche llevó su oración que decía, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empezaba a orar por toda aquella aldea que no vivía las enseñanzas que él les había enseñado. Y muchas veces usted y yo como predicadores, así llegamos a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, a nuestros hogares diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué? Porque cuántas gentes no acatan lo que usted enseña. No se sumergen en el constreñimiento del amor a Cristo Jesús. Porque se cultiva solamente la creencia cristiana en conocimiento, pero no en práctica.
Y me alegra por los filipenses a los cuales se dirige el apóstol Pablo en el capítulo 2. Esta historia de los motivos del lobo de Rubén Darío. Rubén Darío, ¿saben ustedes por qué Rubén Darío alcanzó la gloria? Es una joya de la literatura española y latinoamericana. ¿Por qué? Porque el modernismo solamente anunciaba el afrancesamiento de la literatura, del idioma. Sin embargo, y el logo del modernismo era el cisne. Pero Rubén Darío le dio mensaje, le dio realidad, le dio un mensaje espiritual a la poesía modernista. Por eso fue completo. Y por eso es el padre del modernismo. ¿Sí? Gloria de Nicaragua. Sí. Entonces, dice Filipenses capítulo 2, después de que el versículo 5 al 11 habla de haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Después de que exhorta a que vivamos como Cristo Jesús vivió, en el 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, y dice aquí, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Qué tremendo. ¿Por qué se perdieron tantos en la pandemia? En nuestra congregación no murió nadie físicamente, pero espiritualmente la mitad se murió. Fue una pandemia espiritual. Porque mientras estábamos presentes así, presenciales, aparentemente eran fieles. Pero cuando nos aislamos, cada quien hizo lo que quiso. Y ya no regresaron. Se separaron matrimonios, hubo un desastre ahí. Sí. Mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor, respeto profundo. Temblor, emoción. Sirvamos a Dios respetándole profundamente, pero con esa emoción de servirle. Y entonces, ¿qué viene? Porque de Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer y el hacer la voluntad de Dios viene de un temor profundo y con temblor. Servir con emoción, con alegría. Esto es lo que tenemos que enseñar. Enseñarnos a nosotros mismos y enseñar a nuestras congregaciones. Hay dos sabidurías, dice Santiago. Santiago capítulo 3. Hay dos sabidurías. Las del mundo y la sabiduría que proviene de Dios. ¿Sí? Dice aquí en Santiago, en el capítulo 3, Santiago capítulo 3. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Sí, es la primera. En el 16 dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así es que, amados hermanos, mucho tenemos que trabajar. Mucho tenemos que trabajar para fortalecer la unidad. No os conforméis a este siglo. Otro de los puntos que quiero tocar es en cuestión de cultivar el hábito de la sinceridad. En la carta a los Hebreos capítulo 10. En el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero. En un mundo iconoclasta, es decir, pérdida de valores. En un mundo alienada, es decir, siguiendo lo que los otros están haciendo, se van perdiendo los valores. Aún en el aspecto secular se van perdiendo los valores. Veo que conforme pasa el tiempo, la maestría, el doctorado ya se vuelven express. Cualquiera tiene un doctorado, cualquiera tiene una maestría y tiene unas faltas de ortografía tremendas. No saben lo que es presentar un examen a oposición. Su servidor desde la licenciatura, cada examen tenía que ser a oposición. Le ponían unos 5 maestros y lo examinaban a uno. Y mientras un maestro estaba pensando, el otro ya estaba pensando en la siguiente pregunta. Y si se gana hoy un 7 es mucho, es ganarse un 10. Y solamente así obteníamos un título y un grado en la materia. Actualmente ya no. Y eso se traduce en una relajación. A veces me mandan textos, no sé, puedo sacar hasta 5 mensajes porque no sé qué puntuación tiene ahí. Y esta disolución de valores también afecta a la vida espiritual. ¿Por qué? Porque ya no entendemos la palabra de Dios. Yo he escuchado personas que dicen, cada uno de como propuso en su corazón. ¿Sí? Decía el hermano Dan Cocker, que en una congregación de yo que decía a alguien, leía la escritura y decía, levántate, toma tu leche y anda. Es real. Sí. Que le dice una mamá a su hijo, a ver, ponte a leer, ¿qué dice ahí la escritura? Como decía, levántate tú que muerdes. Son cosas reales. Pasa un hermano a leer la escritura y cambia las palabras. Ni siquiera eso cuidamos. ¿Sí? Uno de los puntos que quiero tocar es la falta de un verdadero ministerio de alabanza. Lo he visto en multitud de congregaciones. Para el coordinador dice, hermano, usted sí nos puede dirigir un himno. Y usted la segunda oración y allá otro himno, por favor. No hay una organización de la melodía. En una ocasión, en una reunión regional de jóvenes en los Estados Unidos, después del mensaje del predicador, le dijeron un himno de invitación. Y sí era himno de invitación, pero que decía, el Señor Jesús está llamando.
¿quién al campo a trabajar irá? Una invitación de ir a predicar el evangelio, no al arrepentimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Oraré con el Espíritu, oraré también con el entendimiento. Creo que nuestro hermano, alguien habló de Cristo Jesús orando toda una noche. Durante la pandemia me llegaban solicitudes de toda Latinoamérica, incluyendo Australia, Rusia, España, peticiones sobre enfermos. Y su servidor apurado, tomando nota y orando y orando y orando. Luego a la semana les hablo. ¿Cómo va tal hermano? ¿Cuál hermano? Pues el nombre que, es que no me acuerdo. Deje investigar a ver cómo va. Pasan 15 días. Pasa un mes y sigo hablando. Dice, pues si quiere ya quítelo. No, no es que lo quite, es que usted me pidió. Y estamos orando. No, pues es que ya se murió hace 15 días. Hermano, es una realidad y es una tristeza. Sí, es una tristeza de que no sabemos orar por los enfermos. No tomamos en serio la oración. Así como no tomamos en serio el canto. El canto es para alabar a Dios. El canto es para exhortarnos. El canto es para enseñarnos. El canto es para animarnos los unos a los otros. Que salgamos de este lugar llenos con el corazón henchido de gozo, de esperanza, constreñidos a través del canto. Y qué hermoso es cuando jóvenes como Andrés García están aquí aprendiendo, llevando a cabo el ministerio del canto, y más jóvenes. Su servidor ha estado en la mayoría de los países latinoamericanos llevando talleres de canto y no avanzan. Y Jardín Español es uno de las congregaciones que avanzaron bastante en el canto. ¿Sí? Desde el año 92 venía yo aquí a Monterrey a dar cursos de canto, pero qué entusiasmo tenían los hermanos aquí. Hasta integraban equipos de trabajo para aprender a cantar y a motivarse los unos a los otros y alabar a nuestro Dios. Entonces, amados hermanos, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Y uno de los puntos que quiero decir, la cuestión de la sinceridad a Dios. Hace algunos años mi esposa y yo entablamos una amistad con un cantante argentino, Juan Carlos Fernández, más conocido como Rabito. Este hombre iba a ganar un Grammy, pero nos contó que Marcos Witt dio dinero y le dieron el Grammy a Marcos Witt. Y este hombre escribió una canción, Sinceridad. Ahí está. Y yo, dice aquí en su verso, un verso solamente: sinceridad, palabra pequeña que encierra una eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, palabra pequeña que encierra una eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Sí. Es un llamado de atención para nosotros. Y yo le pregunté a él, ¿por qué Rabito? Dice, es que yo de chico andaba corriendo como conejo, dice, y me dije, yo pensé que era por Rabí, por el maestro Rabí. No, hermano, dice, no, Saturnino, dice, solamente hay un maestro
y que es nuestro Señor Jesucristo. Y le dice mi esposa Elizabeth, acuérdese de que Jesucristo dio dones a los hombres. Y entre ellos, uno de los dones es, ¿cuál es? Ya nos lo dijeron aquí. Y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces le dice mi esposa, acuérdese que también constituyó pastores y maestros. Entonces dijo, yo quiero ser pastor. Bueno, pero hasta ahora sigue cantando. Bien, la sociedad demanda de nosotros sinceridad. La sociedad demanda de nosotros que Cristo sea verbo, no sustantivo. Las palabras de Rubén Darío siguen resonando. Rubén Darío demandaba a la sociedad latinoamericana a que vivamos conforme a la palabra de nuestro Dios. Por todo lo anterior, prefería el gerundio y no el participio. El participio nos habla de un estado, de un puerto. El gerundio, en cambio, nos habla de un camino, de un proceso. Y en este caso, como está esta gráfica, volar al cielo. Hace muchos años me topé con una página de La Voz Eterna que dice aquí, lección de una bandada de gansos. Y dice aquí, los científicos han descubierto el secreto de la fuerza de los gansos canadienses en sus largos viajes. Algunas bandadas vuelan desde la bahía de Hudson hasta Wyoming a una velocidad de 60 millas por hora sin escala. Todas juntas vuelan formando una V. Cuando los gansos vuelan en grupo, ellos vuelan un 71% más lejos que un ganso solo. El ganso delantero rompe el viento preparando el espacio para las otras dos aves siguientes, las cuales a su vez facilitan la entrada al espacio de las aves restantes. Las aves se reemplazan entre ellas mismas. Las aves cansadas forman la parte trasera de la figura V, mientras que las restantes ocupan al frente guiando a las demás. Los científicos creen que el incesante graznido es la manera de que los gansos más fuertes fortalecen a los más débiles. Cuando un ganso se agota o enferma y tiene que dejar el vuelo, uno de los gansos de la bandada acompaña al ganso débil al lugar de descanso y permanece con él hasta que el ganso está en condiciones de emprender su vuelo de nuevo. Esta es una valiosa lección para los cristianos. De la misma manera que los gansos puedan volar largas distancias cuando lo hacen en bandadas familias, así también nosotros podemos, con la ayuda de otros cristianos y amigos que se interesen en nosotros, hacer más en el trabajo del Señor que si tratamos de trabajar por nosotros mismos. La lección de los gansos refuerza la conclusión que si ayudamos a otros, nosotros estamos ayudando a nosotros mismos. Cuando nosotros servimos y damos de lo nuestro, nos fortalecemos y nos ayudamos a nosotros mismos. En una ocasión, los discípulos de Jesús discutían sobre quién sería el mayor en el reino. La respuesta de Jesús fue corta y clara. Él indicó que el interés de una persona por el bien de otros es lo que determina la superioridad del hombre. Así es que, amados hermanos, encontramos así estas lecciones que nos motivan a imitar lo que Dios ha creado para que nosotros podamos volar juntos al cielo. Amados hermanos, todos anhelamos la hermandad entre todos los pueblos y hasta el momento no se ha logrado. La sociedad humanista también lo ha buscado incansablemente a través de los años, a través de todas las formas. Nuestro hermano Rada habló acerca de la ONU. Primero, antes la Sociedad de las Naciones, en la Primera Guerra Mundial, se crea la Sociedad de las Naciones, pero vuelve la Segunda Guerra Mundial y se crea la Organización de las Naciones Unidas.
Pero me da asombro el primer postulado del Tratado de las Naciones Unidas. Y miren lo que dice Naciones Unidas. ¿Por qué la creación de la Organización de las Naciones Unidas? Dice así: puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde debemos erigir y fortalecer los baluartes de la paz y la humanidad. Y a través de la ONU se trata de mitigar el hambre. A través de la ONU se trata de llevar el bienestar a todo el mundo. Pero muchas veces no es valorada este trabajo. En una ocasión, un verano, llegaron a la escuela donde su servidor ejercía como directivo, jóvenes de muchos países, de 20 años, y me dijeron a mí: si nos presta la escuela para quedarnos. ¿Quiénes son ustedes? Somos miembros de la UNESCO. Y vamos a enseñar diferentes cultivos a los campesinos para que tengan que cultivar. Está bien, le dije. Nosotros queremos solamente los baños y un salón para dormir. Cada quien traía su saco de dormir. Dice, vamos a estar 15 días aquí. Bien, utilicen la escuela para ustedes. Llegó el cambio, éramos 2 directivos. Llega el otro directivo al final. Dice, ¿quiénes son estos jóvenes? Son de la UNA, de la UNESCO. Andan enseñando al campesinado a diferentes sembradíos y otras formas de sembrar. Tú no le creas a ellos, dice. ¿Qué nos importa a ellos? Dígales que se vayan. Bueno, yo ya terminé mi turno, ahora le toca a usted. Si usted los quiere correr, bueno, allá usted. Yo ya les di las facilidades en la escuela. Pero hay mucha gente que no entiende estos esfuerzos. La sociedad es demandante. Allá a principios de los 1900, surge un movimiento que se llama cosmopolitismo. Que todos nosotros seamos cosmopolitas, que no haya diferencia entre nosotros. Hay una poesía que desde niño me llamó la atención, de un poeta peruano, Mano Jacobo Chalco, no sé si lo conozca, Manuel González Prada. Y dice el poeta: cómo fatiga y cansa, cómo abruma el suspirar mirando eternamente los mismos campos, la misma gente, los mismos cielos, la misma bruma. Huir quisiera por la blanca espuma y al sol lejano calentar mi frente. Oh, si me diera el río su corriente, oh, si me diera el águila su pluma. Pero yo no seré un viajero arrepentido que al arribar a playas extranjeras exhale de sus labios un gemido. Donde me estrechen generosas manos, donde me arrullen tibias primaveras, ahí veré mi patria y mis hermanos. Pero ahí, donde me estrechen generosas manos, donde me arrullen tibias primaveras, donde vemos nuestra patria y nuestros hermanos, está en la iglesia, en el cuerpo de Cristo Jesús. Cada vez que visito un país, visité la congregación de Palermo, un seminario de canto en Argentina, en Buenos Aires, y veo una señorita ahí, le digo, ¿usted es de Argentina o? No, yo soy de República Dominicana. Le digo, tengo amigos de República Dominicana. ¿A quién conoce? A Pedro Vázquez. Es mi hermano, dice. Luego voy a España, en Sevilla encontré, porque yo llevaba una corbata con una llama. Dice, usted viene de mi país. ¿De dónde? De Bolivia. Sí, esta me la regalaron en Bolivia. ¿Y a quién conoce ella? Ya me dijeron, dice, es mi tío. Y la expresión más común es, qué chico es el mundo. Y yo digo, qué grande es la familia de Dios. Sí. Los hijos de Dios están distribuidos en todos lados. Donde me estrechen generosas manos, donde me arrullen tibias primaveras, ahí veré mi patria y mis hermanos. Y eso lo podemos tener aquí.
si fortalecemos la unidad. Porque la unidad hay que trabajarla. La unidad no es un estado, es un trabajo de cada día. Concluyo con lo siguiente. Todo esto lo veremos en el cielo, de acuerdo a Apocalipsis 7, 1 al 3. Ahí vio Juan todas las naciones, todos los pueblos, todas las tribus y todas las lenguas. Ahí ningún idioma será menospreciado, ningún pueblo. Ahí todos seremos uno. Alguien ha dicho, el hebreo es el lenguaje de Dios. En el cielo se hablará hebreo. Y hoy hay una moda que todos quieren aprender hebreo. Es una moda. En mis 50 años de ministerio he visto tantas modas que pasan. Tantos métodos que pasan. Y todos han desaparecido. Todo va cambiando, dijo nuestro hermano Sixto Rivera ayer. Métodos. Lo único que no debe desaparecer es nuestra fidelidad a nuestro Dios. Sí. Habrá métodos, vendrán métodos. Lo más triste es que muchas veces ese hebreo es enseñada por judaizantes. Y en vez de que aprendan la Biblia, están aprendiendo judaísmo y tratan de que el cristiano se vuelva judío. ¿Sí? En una ocasión, hablando con uno de ellos, dice que todo viene de Egipto, dice. Y los israelitas, el pueblo judío, empezó en Egipto y el Apocalipsis. Le digo, no. No, el Apocalipsis, su simbolismo es sumerio, es mesopotámico. Y te la puedo comprobar. ¿Sí? Así es que históricamente no está correcto. Bueno, pues es que en tu libro dirá, pero la historia no lo dice así. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, queremos vivir en el cielo. Ahí el apóstol Juan oyó lenguas. ¿Qué idioma hablaremos en el cielo? Nuestro idioma. La única diferencia es que será un Pentecostés eterno. ¿Por qué? Así como en el Pentecostés. Hablaba un idioma y el otro le entendía. ¿Sí? Se entendían todos en sus diferentes idiomas. Y así estaremos en el cielo porque hay un dicho que dice, en el idioma que sueñas, ese es tu idioma real. Sí. Así es que en el cielo seguiremos hablando español, seguiremos hablando náhuatl, seguiremos hablando maya, inglés. Sí, nuestro idioma del alma, porque es parte del alma. Pero solo podremos llegar a conformar ese grupo si desde ahora trabajamos para el fortalecimiento de la unidad, de la erradicación del racismo, del divisionismo, de las fronteras sociales y predicamos de palabra y vida el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón, dijo nuestro Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. No tengan miedo, no se preocupen. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Que así sea. Que Dios le bendiga.